¿Se acuerdan del famoso desafuero? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar cuando López Obrador estuvo en el Congreso de la Unión defendiéndose ante este ataque comandado por Vicente Fox y toda la mafia del poder para desaforarlo y meterlo a la cárcel? Vamos a recordar una parte de este histórico discurso de López Obrador. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Fue uno realmente de los momentos más terribles en cuanto a cómo el poder político presidencial maniobró con el poder judicial y legislativo para descarrilar a un gran candidato como era López Obrador en el 2006. Siempre ha sido un buen candidato, ¿no? Con tal de que no llegara a la presidencia. Fue el máximo momento de la mafia del poder, por así decirlo. Ahorita ya obviamente está de salida. Pero pocos se acuerdan de por qué a López Obrador lo desaforaron. ¿Por qué casi lo meten a la cárcel? Y pocos se acuerdan por qué, no se acuerdan por qué. Y les voy a recordar por qué, porque esto es relevante. Y ahorita les voy a comentar por qué. A López Obrador lo desaforaron por un predio. Porque la corte lo mandó a desaforar y después a encarcelar. Porque López Obrador violó una disposición legal que era de que al expropiar un predio que se llama El Encino, que conectaba a una vialidad con un hospital, ¿no? Hubo una operación política, pero también de la corte y de los tribunales, para que le impusieran a López Obrador una mega multa, una superindemnización para los dueños del predio, que eran alrededor de 400 millones de pesos de aquellos. Estamos hablando que ahorita serán 1,000 y tantos millones de pesos tal vez o más, ¿no? Lo que obviamente era una multa demasiado grande, que López Obrador la rechazó y dice: yo no voy a pagar esta multa. Esta multa que me estén poniendo en la corte es ilegal y es extrema. Y entonces digo a la corte: no la vas a pagar, entonces te desafuero y te destituyo y te meto a la cárcel. Esa fue la razón. Fue algo muy pequeño, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de un predio, ¿no? Que generó todo esto. Todo esto que llevó al desafuero y después a la casi encarcelación de López Obrador. Y al final se echó para atrás Vicente Fox, porque se vio que obviamente el monstruo iba a ser muy grande. Pero fue esto, fue este tema. Fue algo pequeño, pero en particular fue algo pequeño, pero que la corte hizo muy grande. Y le impuso a López Obrador condiciones que sencillamente no podía aceptar. Como pagar en ese momento 400 millones de pesos de indemnización para un pequeño predio que nada más iba a conectar una arteria. Ni siquiera se iban a construir nada. Esto es relevante por lo siguiente, porque ahorita la corte planea hacer lo mismo con López Obrador. Planea de una cosita pequeña hacerla muy grande, imponer condiciones extremas al ya futuro presidente López Obrador, y aprovechando que ahora ya no va a haber fuero constitucional, ya no hay que pasar por el desafuero, entonces planea después la corte, esperando que incumpla López Obrador la sentencia en estas extremas condiciones, meterlo a la cárcel, porque finalmente la Suprema Corte sí tiene el poder de dictar una sentencia condenatoria. Y esto lo revela de una u otra manera Alberto Barranco en su columna de hoy. Golpe de la Corte a AMLO. Y dice así, y es súper interesante lo que está exponiendo, y tiene mucho que ver con la estrategia verdadera de la Corte contra López Obrador. De aprobarse la tesis elaborada por el ministro Alfredo Gutiérrez Mena, la empresa telefónica Movistar le ganará un pleito al gobierno federal que obliga a pagarle 10,400 millones de pesos. O sea, el ministro de la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hijo del famoso Ortiz Mena, saca un proyecto en donde le va a obligar a López Obrador a que pague a una telefónica española, por cierto, 10,400 millones de pesos. ¿Y dónde rayo le va a sacar? ¿Quién sabe? Va a tener que recortar algo. Pero esto es lo golpazo tremendo. La firma de telefonía celular Telefónica México promovió un amparo contra la ley de derechos, aduciendo falta de proporcionalidad en los cobros con relación concretamente a la red compartida, cuyo sustento es la banda de un amparo por ahí. La solicitud cruzó por un juez, saltó a un tribunal colegiado y ahora será la Corte quien ofrezca la última palabra.
y el amparo que ya está propuesto por el ministro de la Corte obliga a la indemnización. Aparentemente la sesión en que se revisará el caso sería hoy mismo, un día después de la publicación de esta famosa ley de remuneración de servicios públicos que obliga a una nivelación salarial, ¿no? No es extraño, dice, que la resolución haya recaído en el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien a su paso como jefe del SAT y otros cargos en Hacienda, conoció de fondo los vericuetos y defectos del sistema fiscal, a cuya rendija se podría favorecer ahora a Telefónica. O sea, finalmente un exfuncionario del SAT está trabajando de una u otra manera, haciendo cabildeo para una Telefónica española. Pero lo más importante es esto, la carambola es de varias bandas. Por un lado, la Suprema Corte queda bien con la inversión extranjera, creo que eso no importa, pero de pasadita, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena queda bien con su ex jefe Francisco Gil Díaz, que fue titular de Hacienda y ahora es presidente de Telefónica Movistar. O sea, que al final este ministro, que fue empleado del actual presidente de Telefónica, al cual el ministro le va a dar un amparo para que el gobierno federal, o sea, López Obrador, le pague 10,000 millones de pesos. Y es por esa razón que debemos pagarle a los ministros más de 500,000 pesos mensuales, es lo que nos están diciendo. Pero lo grave es esto, al final, ¿no? Como dice, es un subsidio no solicitado. El problema es que en paralelo a los 10,400 millones de pesos, el gobierno dejará de recibir a partir de 2020 aproximadamente 2,600 millones de pesos anuales de la firma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De todos modos, lo más importante es esto, que la Corte va a aprobar una indemnización por 10,000 millones de pesos a una Telefónica española para por un amparo que realmente no tiene nada que ver con López Obrador. De una u otra manera tiene que ver con la reforma de telecomunicaciones o cómo operó el IFT o lo que sea, pero va a aprobarla de tal manera que ahorita Obrador tenga que desembolsar 10,000 millones de pesos. Va a sentarse Obrador y le va a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, López? ¿Qué pasó? Oye, en tu presupuesto, sí, mira, necesito 10,000 millones de pesos. ¿Para qué? Para pagar esta indemnización a Telefónica Movistar, a un español aparte, en donde Paco Gil, el exsecretario de Hacienda, es el presidente. ¿Qué va a decir López Obrador en este momento? Va a decir, no lo pago. No lo pago. Oye, pero es que es mandato de la Suprema Corte. Pues no lo pago. No lo pago y hazle como quiera. Porque no creo que Obrador vaya a pagar 10,000 millones de pesos. Tal vez va a decir algo como, bueno, vamos a acordar con Telefónica, vamos a ver qué onda, un poco como los inversionistas del nuevo aeropuerto. Pero este es muy distinto. Esto es muy distinto. Porque esto es parte del plan. Y el plan Comay es el siguiente. No lo pagas. No. Bueno. Entonces, dirá la Suprema Corte, pues yo te voy a obligar a hacerlo. Y para eso voy a mandatar a la Procuraduría General de la República, o la Fiscalía General, que te detenga y te encarcele. Y finalmente llegue alguien como nuevo presidente y te pague esa multa. Y la Corte sí tiene el poder para hacerlo. La Corte tiene el poder para destituir a alcaldes, a gobernadores y hasta el presidente de la República, precisamente para hacer cumplir su sentencia. Porque esa es una sentencia. Es una sentencia pues inapelable de la Suprema Corte. Y entonces es el mismo, pues, estrategia del desafuero. ¿Se dan cuenta? La Corte llega hasta el extremo a una sentencia que sencillamente López Obrador no va a cumplir porque es completamente injusta, abusiva, sin sentido y que además le va a descuadrar todo el presupuesto. Dale 10,000 millones de pesos a una Telefónica española, no más porque sí, porque el ministro es ex empleado del presidente de Telefónica. Y entonces, esa es una trampa. Ok, perfecto. Pero entonces vas a ser destituido. Voy a invocar los poderes que me da la Constitución y te destituyo por no cumplir la sentencia. La misma estrategia y hasta más fácil, porque no tienen que desaforar a López Obrador, ya no tiene o no va a tener una protección constitucional, ¿no? Aquí es donde uno dice, pues la verdad es que pues no es tan mala idea tener un fuero en ese sentido, porque la Corte puede hacer esto siempre, finalmente. Siempre puede haber una sentencia así extrema donde diga la Corte, pues págale 10,000, 20,000, 100,000 millones de pesos a fulano de tal. Oye, no lo va a hacer. Pues te destituyo porque es mi sentencia, ¿no?
Y lo ha hecho. La Corte ha mandatado, por ejemplo, a varias secretarías, a Reforma Agraria u otros, en otros, pagar decenas de miles de millones de pesos a particulares por expropiaciones no bien hechas, es lo que sea. Pero lo que lo cierto es que han hecho un gran daño al erario. Estas sentencias extremas que claro que tienen mucho que ver con la corrupción. Porque ustedes creen que Ortiz Mena, el ministro, ex empleado de Paco Gil, presidente de Telefónica, ¿no le van a dar una mochada? Es un poco de estos 10 mil millones de pesos. ¿No le van a tocar el diezmo? Pues, caray, se lo ha ganado. Imagínense, de repente Telefónica, ¡pum!, le caen 10 mil millones de pesos de la nada, sin hacer absolutamente nada. Y lo peor es que ni Peña lo va a pagar, ni siquiera los que impulsaron la reforma de telecomunicaciones. Lo va a pagar López Obrador, que está en contra de las reformas estructurales. Ojo con el dato. Este tipo de cosas son las que creo son la verdadera estrategia de la Corte para, pues, hacer cuadrar, o si no destituirlo, encarcelarlo a López Obrador. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, hazle clic en la campanita para que más personas lo vean. Te recuerdo que ya están disponibles en la tienda del Chapucero la playera de la PG Emoji y la PG Stroika. Cómprala en la tienda del Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.